La catequesis de hoy se llama la oración de intercesión de Abraham y ella se sitúa después de Abraham mostrar su caridad en recibir la gente en su tienda. Después, con el diálogo, Abraham se enteró que era el Señor y más dos ángeles. Y también el Señor en este diálogo confirmó, renovó y confirmó su promesa de él tener un hijo nacido de su esposa Sara. Entonces, después de estas manifestaciones, el autor sagrado, en el capítulo 18, continúa. Después, los hombres salieron de allí y se dirigieron hacia Sodoma, y Abraham los acompañó para despedirlos. Mientras tanto, el Señor pensaba: dejaré que Abraham ignore lo que ahora voy a realizar, siendo así que él llegará a convertirse en una nación grande y poderosa, y que por él se bendecirán todas las naciones de la tierra, porque yo lo he elegido para que enseñe a sus hijos y a su familia después de él, que se mantengan en el camino del Señor, practicando lo que es justo y recto. Así el Señor hará por Abraham lo que ha predicho acerca de él. Por tanto, en este pasaje, como en otras anteriores, vemos que nosotros no podemos interpretar este pasaje en el sentido literal, porque el autor sagrado habla de Dios a manera humana para expresar la intimidad que este patriarca tenía con el Señor. Por tanto, Abraham era un amigo íntimo del Señor, y el Señor confió a él muchas cosas. Y vemos en esta misma intimidad y llevada, claro, a un grado más grande de gracia, en esta intimidad vemos Jesús con sus apóstoles en Jueves Santo, cuando les dice: ya nos los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. Por tanto, en esta amistad, en esta unión, el Señor abre su corazón a sus apóstoles. Y también vemos aquí que el Señor, dentro de las promesas que dio a su amigo Abraham, el Señor le aseguró: yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. En ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Por tanto, en esta perspectiva, que Abraham sería el padre de las naciones y una fuente de bendición para todas las naciones, el Señor confía a su intercesión el destino de las ciudades de Sodoma y Gomorra que estaban condenadas. Y es por eso que en este clima de confidencialidad, el Señor añadió: el clamor contra Sodoma y Gomorra es tan grande y su pecado tan grave que debo bajar y ver si sus acciones son realmente como el clamor que ha llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré.
Portanto, vemos en esta manera humana de describir Dios, el Señor confía al Padre de la fe que su oración de intercesión, de súplica, debe pasar por estas ciudades, debe pasar por ellas su amor de Padre a través de una oración humilde y confiante. Por tanto, vemos en la plenitud de los tiempos, Jesucristo, con la nueva alianza, es el intercesor universal de toda la humanidad. Por tanto, Jesucristo está junto al Padre a interceder por nosotros, como también el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inefables. Por tanto, vemos en la orden de la gracia que el Señor inauguró con su muerte y resurrección, Cristo como sumo sacerdote, Él intercede. Vemos esto en la carta a los Hebreos, capítulo 7, la intercesión del Espíritu en Romanos 8. Por tanto, o que nosotros tenemos en la plenitud de los tiempos, nosotros tenemos la raíz, el comienzo de la intercesión por los hombres culpables con nuestro Padre de la fe. Por tanto, vemos que si Jesús es el gran intercesor en la plenitud, Abraham tiene que empezar esta intercesión por los pecadores, por los culpables, claro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, que es el guía de toda la oración. Y es muy curioso, y por eso tenemos que meditar siempre en la vida de Abraham. Vemos que este hombre, muy sencillo, hace un camino espiritual para llegar a la oración de intercesión. Abraham tuvo que pasar varias etapas. Por tanto, ¿qué significa oración de intercesión? Significa pedir gracias al Señor en favor de los demás. Por tanto, quien intercede abre su corazón a la compasión por las miserias y por compasión por los pecados dos demás. Por tanto, a oración de intercesión solo es posible si hay un corazón misericordioso, como Jesucristo va a anunciar un día en el Evangelio: sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Por tanto, vemos, para interceder con el corazón, en verdad, la persona tiene que abrirse a las necesidades, a las luchas, a las miserias, a las angustias, a los problemas, a las preocupaciones de los demás. Tanto tem que tomar para si la necesidad de los demás, mesmo que sean necesidades espirituales, como es una persona esclava del pecado. Por tanto, cuando intercedemos por la conversión de una persona, estamos tomando la dolor del otro y el peligro de perder su alma por una vida lejos de Dios. Por tanto, quien intercede verdaderamente es misericordioso, tiene misericordia y quiere levantar quien está caído. Por tanto, la oración de Abraham pasó por 3 etapas. La primera se llama oración de escucha. Por tanto, la oración de escucha
le ayudó siempre a tomar su opción por hacer la voluntad de Dios. Vemos este periodo de oración de escucha más en el comienzo de su vocación, en su entrada en la tierra prometida y en las primeros viajes que hizo en Canaán. Por tanto, aquí tenemos a Abraham como el hombre del silencio. No habla, pero su silencio se expresa por sus acciones. Solamente para dar un ejemplo, Génesis 12, 7 a 8, el Señor se apareció a Abraham y le dijo: yo daré esta tierra a tu descendencia. Por tanto, a una promesa, Abraham no habla nada, pero erigió un altar al Señor que se le había aparecido. Después se trasladó hacia la región montañosa que está al este de Betel. También allí erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Por tanto, su respuesta no es tanto de palabras, pero edificó un altar en honor del Señor. Edificar un altar, por tanto, es un marco de su pasaje. Por tanto, Abraham santificó la tierra prometida, mismo como extranjero, edificando altares en honor del Señor. Después nosotros tenemos la primera oración verbal, pero en forma de queja. El Señor respondió a Abraham, Génesis 15, 2, 3. Abraham respondeu ao Senhor: para que me darás algo se eu sigo sem ter hijos? E o herdeiro de minha casa será Eliezer de Damasco. Tu não me has dado um descendente, e um servidor de minha casa será mi heredero. Portanto, nós outros temos aqui uma oração de súplica em forma de queja. Portanto, é la dolor que hizo Abraham hablar con el Señor. Por tanto, de su própria miséria, de su própria pobreza de não ter herederos, entonces Abraham eleva su corazón a Dios, confiando a él su grande amargura y su gran preocupación. Y entonces Abraham, habiendo creído en Dios y caminando en su presencia en alianza, vemos que Abraham acoge el Señor y a los dos ángeles con una generosa caridad. Y es aquí donde se deja ir de sí mismo, de sus preocupaciones, de sus amarguras, de não ter hijos, etc. Portanto, Abraão deja de se preocupar com si mismo para suplicar al Señor por los demás con su intercesión. Portanto, después de Deus manifestar su designio, Abraham, en perfecta sintonía con la compasión del Señor por los hombres, se atreve a interceder por ellos con una confianza que ultrapasa todos os limites. Portanto, vemos aqui muito claro em Abraão o grande exemplo da oração de súplica e de intercessão. Las dos é pedir, são petições, pero há uma distinção.
Súplica es cuando nosotros pedimos gracias para nosotros mismos, tendo como base nuestras preocupaciones, nuestras enfermedades, nuestras amarguras, todos nuestros problemas. Son gracias que pedimos para nosotros. Intercesión es cuando salimos de nosotros y unidos a compasión de Dios que es misericordioso, entonces la persona se deja a si próprio para interceder por los demás, por las necesidades de los demás, sejam elas a nível espiritual ou corporal ou material. Portanto, intercessão é quando pedimos graças para os demás. Então, vemos que enquanto o Senhor vai se quedar de pé frente a Abraão, segundo o que se disse no versículo 22, os dois homens partiram de ali e foram hacia Sodoma. Portanto, vemos que estes dois ángeles partem para a cidade como ministros da justiça de Deus. Portanto, eles vão verificar e nós outros, depois, quando vamos ler a narrativa que se sigue, vemos que a única coisa que os ángeles fazem é, antes de castigar a cidade, eles querem salvar os justos que haviam na cidade, que era unicamente 4. Portanto, vemos que Lot, sua mulher e as 2 hijas. Portanto, desde o pecado original, podemos perguntar qual é a atitude de los ángeles frente ao pecado del hombre. Vemos que depois de Deus expulsar Adão e Eva do paraíso, ele colocou querubines com uma espada de fogo para custodiar o acesso à árvore da vida. Portanto, ante a culpa humana, os ángeles apontam as espadas da justiça de Deus contra a culpa de los homens. E por quê? Que para os santos ángeles solamente conta uma coisa, é a glória de Deus. E é solamente à luz desta atitude que nós outros podemos compreender a palavra divina em Éxodo, capítulo 23, versículo 20 a 21. Eu vou enviar um ángel delante de ti para que te proteja no caminho e te conduzca hasta o lugar que te hei preparado. Respeita-lo e escucha sua voz. Não te rebeles contra ele, porque não lhes perdoará as transgressões, ya que mi nombre está nele. Portanto, veja, a palavra divina, el ángel não perdonará vuestras transgressões. Portanto, perante a culpa, a dureza del corazón y la impenitencia, el ángel siempre apunta la espada de la justicia divina contra el corazón del hombre, contra el pecado del hombre. Solamente él deja de apuntar la espada cuando el corazón se abre a la contrición humilde y sincera. Portanto, vemos que en el Antiguo Testamento, el Salmo 78 llama a los ángeles ministros de la justicia como una legión de mensajeros de desgracias. Y en el Antiguo Testamento vemos
varias veces los ángeles como ministro de la justicia, por ejemplo, en la 10ª plaga del Egipto, Éxodo 12, 23, el castigo por David ter ordenado el recenseamiento, Crónicas 21, 14, 15. También el castigo a Sennacherib y su ejército cuando rodeó Jerusalén en los tiempos de Ezequías, 2 Reis 19, 35, 36. Y vemos que los ángeles aparecen como punidores inmediatos del hombre culpable hasta la encarnación del Hijo de Dios. Y el último ejemplo de los ángeles como ministros de la justicia es San Gabriel en la anunciación a Zacarías. Zacarías no dio la palabra que Dios esperaba de él. El ángel inmediatamente le castigó: te quedarás mudo sin poder hablar hasta el día que sucedan estas cosas. Y por tanto, con la venida de Jesucristo, Redentor nuestro, por tanto, los ángeles solamente van a aparecer de nuevo como ministros de la justicia en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vemos esto, por ejemplo, en la parábola de la cizaña. Los ángeles son ellos que van a hacer la cosecha en el fin del mundo. Vemos que son ellos que separarán los justos de los no justos. Y también vemos que son los ángeles que van a separar la gente a la derecha de Jesucristo y a la izquierda de Jesucristo. Pero entre las dos venidas de nuestro Señor, entonces, con la pasión, muerte y resurrección de Jesús, la espada de la justicia divina que estaba en la mano de los ángeles fue quebrada por Jesucristo y Él transforma la justicia de Dios en misericordia. Y es por eso que en el tiempo de la iglesia nosotros tenemos los ángeles como ministros de la misericordia de Dios en favor de nosotros que somos pobres pecadores, tenemos culpa, no merecemos todas las gracias que el Señor nos regala, pero Dios nos da. Por tanto, vemos que cuando Abraham y el Señor estuvieron solos, Abraham se acercó consciente de su pequeñez. Por tanto, ante la revelación de Dios, vemos que Abraham bien muy pequeño, porque me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy ceniza y polvo. Por tanto, Abraham empieza por decir al Señor: Señor, y si hay en la ciudad 50 justos, vas a destruir todo, vas a hacer morir los justos con aquellos que no son justos. Por tanto, vemos que Abraham tiene en su alma esta intuición que solamente puede ser dada del Espíritu Santo, que el perdón divino es un don gratuito. Por tanto, Dios perdona los hombres culpables porque el Señor es bueno. Por tanto, es por eso que Abraham fue por 6 veces, dio al Señor un pretexto para que todos fueran perdonados. En principio, como nosotros sabemos, 50 justos,
después se faltan 5, y ya en la tercera y cuarta vez posiblemente tiene solamente 40 o 30, y al final, en la sexta intercesión, Abraham dijo: por favor, que mi Señor no se enoje si hablo por última vez, quizá sean solamente 10. Y vemos como el Señor se deja vencer por la compasión de su siervo en favor de los hombres culpables. Y por eso el Señor siempre se deja ir al punto de responder: en atención a estes 10, no la destruiré. Y el Señor deja. Porque se continuaría con Abraham, Abraham iba a llegar a 5 o a 4. Y en favor de Lot, el Señor no iría destruir la ciudad. Por tanto, el Señor para la oración de intercesión cuando llega a 10. Por tanto, aquí podemos comprender cómo Dios tiene una gran longanimidad y magnanimidad en favor de nosotros. Por tanto, nosotros vemos o que es longanimidad. Dios mira lejos, no mira el momento presente. Y también magnanimidad, el corazón de Dios es largo, tiene una gran complacencia. Por tanto, vemos esta manera de Dios trabajar con nosotros. Dios no quiere la muerte del pecador, pero que se convierta y viva. Por eso el Señor espera hasta la hora de la muerte por la conversión del pecador. Y por tanto, vemos que es así que Dios trabaja en el tiempo de la iglesia hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, miren, si Abraham, un simple hombre, llevó Dios a la disposición de perdonar toda la ciudad si hubiera 10, imaginen la oración de nuestro Señor Jesucristo, que intercede por nosotros delante del Padre. Y Jesucristo siempre, 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 sin cesar, apresenta al Padre su sacrificio expiatorio, que se renova en todos los altares de la tierra en favor de todos los pecadores. Miren el valor de la Santa Misa y cómo es tan importante que la misa sea celebrada, no sea quitada al pueblo de Dios. Cómo es importante. No importa el número de la gente que esté, cómo es importante la celebración, mismo que el Padre celebre solo. Es el sacrificio expiatorio de Jesucristo que se presenta junto al Padre como una intercesión en favor de toda la humanidad. Y este valor de la intercesión aparece mismo en la comunión de los santos. Por tanto, la Iglesia del cielo intercede por nosotros y nosotros en la tierra intercedemos por las almas del purgatorio, y las almas del purgatorio interceden por aquellas personas que le hacen bien. Por tanto, las relaciones entre la Iglesia del cielo, del purgatorio y la tierra es una intercesión continua. Por tanto, vemos que interceder significa no mirar sus propios intereses, mas los de los demás. Por tanto,
vemos en la Iglesia Apostólica el corazón de los cristianos va de tal manera en la imitación de Jesucristo que vemos, por ejemplo, Esteban que pide por sus propios verdugos como Jesús en la cruz. Y vemos cómo las primeras comunidades cristianas vivieron esta forma de compartir. Por ejemplo, cuando Pedro estaba en el cárcel, Hechos 12, la iglesia oraba por él, unidos en un solo corazón y una sola alma. Y también Pablo, en sus cartas, en su ministerio, hace participar de su ministerio y de sus obras las iglesias mediante la oración. Y también Pablo intercede por los cristianos de todas las partes. Por tanto, vemos isto na carta aos Efésios, Colossenses, Tessalonicenses. En muitas cartas vemos este intercambio de oración. Quantas vezes Pablo se recomenda a las oraciones de los hermanos. Y entonces vemos que la oración de intercesión de los cristianos no conoce fronteras ni límites. Por tanto, en 1 Timoteo, San Pablo dijo, reza por todos os homens e por aqueles que exercem autoridade. Em Romanos, rezai por los perseguidores. Romanos também, capítulo 10. Rezem por la salvação daqueles que rechazam o evangelho. Tanto bem como o coração de los cristianos se alarga a la dimensión que Dios quiere que ellos sean un espejo del corazón divino que tiene lugar para todos. Y para terminar esta oración, me gustaría de dirigir una palabra a Nuestra Señora, que es nuestro modelo perfecto de la oración de intercesión. Y es por eso que nosotros rezamos en cada Dios te salve María, decimos Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora que yo estoy rezando Ave María, ruega por nosotros pecadores ahora. Por tanto, pedimos que Nuestra Señora interceda por nosotros ahora junto a Dios. Y también de avance pedimos, ruega por nosotros pecadores en la hora de nuestra muerte. Por tanto, en el momento de nuestra muerte, nosotros tenemos esta súplica multiplicada por el número de todas las Ave Marías que nosotros tengamos rezado en toda nuestra vida. Por tanto, ¿cuántas veces pedimos, ruega por nosotros pecadores en la hora de nuestra muerte? Por tanto, vemos como las humildes súplicas de la Virgen en favor de nosotros conquistaron de tal manera el corazón del Padre que el Padre le entregó su propio Hijo en la encarnación. Y también fue gracias a su intercesión en favor de los novios que Jesús hizo el primer milagro. Y es por eso que Nuestra Señora es llamada Madre de la Divina Gracia, de las Divinas Misericordias, y también es llamada por la Iglesia Madre del Perpetuo Socorro y suplicante omnipotencia. Por tanto, al final de esta catequesis, sigamos el consejo del autor de la carta a los Hebreos. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Así sea.